A inicio de temporada en Frontal Rojo dijimos que los primeros entrenadores despedidos, Arnau, serían que si Almeida, que si Coudet, que si Michel. Tú te decantabas también un poquito por Sarabia, que decías que era un sobrevalorado. Bueno, la realidad es que los cuatro siguen en el cargo y las directivas de los tres equipos confían en ellos a muerte. En los que no confían son en otros entrenadores que nosotros ni nos planteamos, o bueno, alguno quizá un poquillo sí, pero te vamos a comentar ahora en este vídeo, Arnau. Así que, ¿cómo ves de momento la realidad de estos 20 clubes que están en la liga que no terminan de ver algunos de sus entrenadores que vaya bien la cosa? Bueno, primero de todo eso, decir que yo creo que esta temporada había sido un poco extraña al principio en el tema de los entrenadores porque tardó bastante en caer el primero, pero desde que cayó el primero han caído ya unos cuantos, ¿eh? Incluso en el equipo que echó al primero ya ha caído el segundo. Imagínate. Y veremos si no caerá también el tercero, o sea, que tenemos tela. Yo no lo descarto, porque viendo cómo van dando bandazos en Oviedo, pues la cosa no pinta muy bien. Y hablando del Oviedo, al final Veljko Paunovic fue el primer técnico destituido en la temporada el 9 de octubre de 2025, y es que el contexto al final era duro, pero tampoco era como para despedirlo, Arnau, porque al final el Oviedo, un recién ascendido que estaba creo que con 6 puntos en 8 partidos fuera del descenso, vale, que sí que era un equipo que no jugaba a nada como tal, tipo no tenían una identidad que digas, vale, juegan a defender o juegan a transiciones, juegan a presionar arriba, o sea, no tenían algo que tuvieras que el Oviedo jugaba a eso, pero sumaban puntos. En cambio, con Carrión es que no han sumado nada, creo que han sumado 0 victorias. 0 victorias y bueno, entonces tenían ya los 10 puntos y más, o sea, es que... No, fueron 4 empates con Carrión. Bueno, sí, 4 empates, entonces sí, ya lo había dicho bien de lo de 6 puntos, sí. Vale. Es que yo estos bandazos que están dando, porque al final Paunovic creo que está con Serbia bastante bien ahora mismo, con Carrión la cosa no ha ido bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el Oviedo para intentar salvarse, Arnau? A ver, yo es eso, o sea, vamos a comentar todas las destituciones. Yo el tema de Paunovic y Carrión lo podría eso en el mismo pack porque no deja de ser el claro reflejo de la situación del Oviedo, y es que yo creo que pinta muy feo el Oviedo a día de hoy. Yo creo que es el equipo, para mí, esto personalmente, yo creo que es el equipo que peor pinta de primera división, más que nada por los bandazos que está dando su directiva, ¿no? Una directiva que ya dio unas declaraciones bastante polémicas cuando echó a Paunovic, diciendo que tenían que mirar que sea Europa, que mirar más a la zona alta de la tabla, y desde entonces no han conseguido ni ganar un partido. ¿Qué sentido tiene eso, Ninguno. Y bueno, ya veremos que el posible sustituto de Carrión tampoco, pero bueno, eso ya lo comentaremos un poquito más adelante. Pero lo que tiene que hacer el Oviedo, si quiere salvarse, es aplicar la lógica en el mercado de invierno, no complicarse, no intentar hacer inventos extraños, que parece que es lo que va a hacer. Entonces, es una lástima, ¿no?, que un equipo como el Oviedo, que se ha tirado tantos años para volver a conseguir el ascenso a primera, una temporada que pintaba para ser histórica en el aspecto positivo y que está siendo más que nada una pesadilla, yo creo, para los aficionados oviedistas. Es que al final, encima, apuestas por un Carrión que la temporada pasada dejó tirado al club en segunda división. Exacto. Y que esta temporada, pues, ni la afición lo quería, los jugadores no ha dado la sensación en ningún momento de que tampoco lo quisieran. Podríamos incluso hablar un poquito de cama, porque el partido contra el Sevilla en el 4-0 ya es como la hecatombe, pierden en Copa del Rey también. Es que al final es un sumum de por qué apostáis por Carrión si sabéis que no va a ir bien. No, estaba claro. O sea... Y claro, ahora también está sonando Arnau Almada, el entrenador del Valladolid, que el Valladolid no es que vaya precisamente bien. Están décimos en segunda división, entonces no sé si hay algo por allí entre Almada y el grupo Pachuca o qué está pasando por aquí, pero la cosa tampoco es que digas, vale, ahora con Almada irá mejor la cosa, si es que termina fichando a Almada el Oviedo. Sí, es que es lo que comentas, es un entrenador que evidentemente el Valladolid tampoco la gestión de plantilla que se ha hecho es la más positiva, pero bueno, aquí lo que nos interesa es en el caso de que vaya al Oviedo y que es un entrenador que el Valladolid, la afición, hubo cánticos contra el entrenador y diciendo que dimitiese. Entonces, que un equipo de primera división quiera pagar para llevarse a ese entrenador que no está rindiendo bien en segunda y que nunca ha tenido experiencia tampoco en el fútbol nacional, es que no tiene ninguna explicación más allá de algo extradeportivo, que posiblemente es de la única forma en la que se puede explicar, pero
Está claro que la verdad es que el futuro para el Oviedo no pinta nada bien. Luego otro de los entrenadores que al final han sido cesados es Julián Calero por parte del Levante, destituido el 30 de noviembre de 2025, tras unos resultados paupérrimos, estando últimos en la tabla. Al final el sustituto es interino, Álvaro del Moral, y la verdad es que al final el Levante apostó por un entrenador que no tenía un control en la plantilla, no jugaba a nada, al igual que pasaba con Paunovic. Lo que pasa es que Paunovic al menos sacaba resultados. Equipo en general, el problema de Calero es que le tenían que salvar las castañas los mismos de siempre. Carlos Álvarez, Zeta Young, Toljan en tema de dar asistencias y tal, y el resto acompañar un poquito, pero es que tú ves la plantilla y, a ver, yo no veo que sea de las peores plantillas de la liga. Tipo, para quedar 15º yo creo que le está. Y de momento, con 9 puntos, a Raúl pues no pinta bien la cosa. Sí, es que, a ver, el tema de Julián Calero sí que es verdad, yo creo que también tenía sentido que se le diese un poco más de continuidad por el hecho de que consiguió un ascenso bastante inesperado, ¿no? El año pasado, con el Levante, entonces eso evidentemente le ha avalado bastante, pero es eso, no tenía un estilo de juego tampoco muy definido, algo parecido con Paunovic, y a la mínima que eso, Eta Young o Carlos Álvarez, que son los dos mejores jugadores del equipo, pues no tenían su día, el Levante era un equipo muy débil. Después también su idea principalmente era defender y hacer un bloque bajo, pero a la mínima que se tiraba atrás, como partidos contra el Betis, que iba ganando 2-0 en casa, te empatan un 2-2, no sabes defender el resultado, y eso que, por ejemplo, en ese partido el Betis hizo un partido de los peores de la temporada. Entonces yo creo que eso era una decisión que tiene bastante sentido, aunque el problema también que tiene el Levante es que tiene unos problemas económicos bastante grandes. Sí, por eso mismo ya les ha rechazado Luis García Plaza, que hubiese sido, yo creo, la mejor opción dentro de lo que hay. O sea, yo creo que es un entrenador que todos los equipos que estamos hablando aquí en esta lista tendría que ser su candidato número 1. Veremos dónde acaba, pero el propio entrenador que ya estuvo en el club levantinista rechazó la oferta porque no le pudieron garantizar refuerzos que mejorasen en la plantilla actual. Entonces veremos, de momento eso está Álvaro del Moral como interino, con Iborra, que es una leyenda del club, como segundo. Veremos a quién acaban trayendo porque tampoco acaba de sonar ningún nombre muy claro. Entonces, a ver el Levante, que tampoco pinta de la mejor forma posible. Se habla que al final sería de que aguanten el mercado, o sea, hasta el parón invernal, y luego ya ver qué pasa. Pero bueno, es que al final con los problemas económicos que tienen, si tiene que convencer a un entrenador con el tema de los fichajes, yo creo que Del Moral va a aguantar incluso toda la temporada, porque es que a nivel económico el Levante ahora mismo es el que está peor de la liga. En eso no hay ningún tipo de dudas, porque las deudas están ahí. Sí. Y pasando ya al tercer entrenador, bueno, al cuarto entrenador destituido, Sergio Francisco con la Real Sociedad, lo despidieron ayer, 14 de diciembre, y es algo que sinceramente me sorprende, porque tampoco estaba tan mal la Real Sociedad. Sí que viene de 3 derrotas consecutivas, pero es que estaban con 16 puntos. A nivel de juego, yo no los veía tan mal. Contra el Villarreal, por ejemplo, se les escapa porque estaban de dulce, pero por ejemplo Carlos Solé y Guedes están muy bien, y es una pena al final que no apuesten por Sergio Francisco, porque yo creo que era un entrenador capaz de salvarlos como mínimo. Y bueno, a ver ahora cómo les va con el nuevo entrenador que lo han subido, Ion Anzotegui, que al final era el que estaba en la Real Sociedad B, diría, y bueno, sí, a ver cómo va con él. A ver, es que yo sinceramente Sergio Francisco tengo un poco más de dudas, ¿eh? O sea, yo creo que la Real se va a salvar independientemente del entrenador que tenga por la plantilla, pero está claro que estaba dejando muchas dudas, y yo creo que si realmente no confiabas en él tendrías que haberlo echado cuando ya te lo planteaste anteriormente, porque es tiempo que, por una buena racha que tuvo, que evidentemente con la plantilla que tienes es normal que ganes algunos partidos de más, pues parece que maquilló un poco, ¿no?, las dudas que había con Sergio Francisco. Tuvo un partido decisivo que lo acabó ganando y a partir de ahí parecía que se confiaba en él. Ha tenido una mala racha y lo has echado porque realmente no confiabas en él. Entonces tendrías que haberlo echado antes, yo creo. Y nada, veremos a ver quién acaba viniendo, pero está claro que la Real está siendo sin duda una de las decepciones de la temporada, y con la tontería de que no acaba de carburar, es que está ahora mismo a un punto del descenso. Hay muchos equipos ahí
pero la Real es uno de ellos. Entonces no deja de haber un peligro que un club los últimos años estaba bastante establecido en la zona alta. Claro, Esta temporada parece más abocado a mirar a la zona baja que para arriba. Que digo que con Imanol Alguacil al final también la estabilidad que tenían, yo creo que la podrían haber intentado buscar con Sergio Francisco, tipo, yo creo que al final era un entrenador que conocía bastante bien a la cantera y claro, yo creo que podría haber imitado un poquito lo que fue Imanol Alguacil, pero bueno, al final si que ellos han creído que no, ellos saben más que nosotros y tampoco les vamos a llevar la contraria en esto. Y Arnau, está sonando Pellegrino Matarazzo. Sí, efectivamente, es un entrenador que ha tenido luces y sombras en el fútbol alemán, que es donde más ha estado entrenando. Salió básicamente de ser la mano derecha de Julian Nagelsmann cuando surgió como entrenador en la élite del fútbol alemán en el Hoffenheim, donde también estuvo como primer entrenador del equipo. Y es eso, es un entrenador que también ha sido bastante polémico porque empezó muy bien con el Hoffenheim, después la acabaron echando cuando pilló una racha muy mala al equipo, pero en principio, pese a los malos resultados, por lo que nos hemos estado informando, el equipo jugaba bastante bien y la gente apoyaba al entrenador. Entonces veremos, no deja de ser un experimento, un entrenador que nunca ha pisado España, al menos profesionalmente, no sé si en su vida extradeportiva lo habrá hecho, eso lo desconozco. Pero bueno, eso básicamente parece el mejor posicionado. Han intentado otros entrenadores como Thiago Motta o Marco Rose, pero en principio les han rechazado, principalmente me imagino que por temas económicos, que yo creo que lo que cobrarían unos y otros no tendría nada que ver. Entonces veremos si acaba viniendo Matarazzo, pues si acaba rindiendo o si la Real va a tener que sufrir, veremos, pero con la plantilla que tienen no deberían de tener ningún problema para mantener la categoría. Luego, Arnau, si te parece bien, vamos con un poquito los entrenadores que estarían en riesgo de ser destituidos, porque al final es que en Liga tenemos que desde el 12º, que sería el Alavés con 18 puntos, hasta el 18º, que sería el Girona con 15 puntos, solo hay 3 puntos de distancia. O sea, tenemos aquí a Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Mallorca, Real Sociedad, Osasuna, Valencia y Girona. Al final son bastantes equipos que están luchando por el descenso y que nosotros creemos que, quitando a Real Madrid y Atlético de Madrid, que los vamos a comentar también, porque al final Xabi Alonso y Simeone son entrenadores que al final están siempre ahí últimamente con el tema de salir del equipo. Entonces vamos a hablar un poquito todos estos equipos y empezamos con el que sería de más riesgo, que sería el Valencia de Corberán, porque es que al final tenemos ejemplos a tutiplén de entrenadores que han estado coqueteando con el descenso en el Valencia y que han sido destituidos, ¿no? Sí, además ya sabemos que el Valencia es una institución bastante impredecible y no hay muchos rumores sobre que puedan echar a Corberán, pero sabiendo la situación que tiene el Valencia en Liga, que el efecto Corberán el año pasado afectó muy positivamente al equipo, pero esta temporada pues está siendo prácticamente no tan desastroso ni mucho menos como antes de que llegase Corberán, pero no está la situación en el Valencia que tendría que estar por donde ha estado siempre históricamente, pues tampoco sería ninguna sorpresa, ¿no?, que acabasen destituyéndole. Veremos, porque además con Lima al mando todo es posible. No me extrañaría que volviésemos a ver a Boro en no sé cuántas etapas ya ha estado, pero podría volver a estar hasta que contraten a otro. Ya no me sorprendería. No. Veremos. Yo creo sinceramente que el Valencia debería de darle continuidad, por sobre todo que ya demostró el año pasado de lo que es capaz, pero también hasta cierto punto, porque si el Valencia de repente se hunde en la clasificación, pues está claro que un cambio de entrenador a tiempo siempre es la mejor solución. Luego tenemos por aquí también a Osasuna y Real Oviedo, un Osasuna que con Lisi al final juegan a un muy buen fútbol, la verdad, o sea, no nos vamos a engañar, pero los resultados, al final, Arnau, no están llegando y al final, pues nosotros creemos que si siguen así, es probable que Lisi termine saliendo, porque es que tampoco tiene una experiencia aquí del copón, entonces es bastante probable que si todo sigue igual, terminen despidiéndole. Sí, ha sido una gran apuesta de Braulio, que es uno de los directores deportivos de España que más caches ha ganado por el gran trabajo que ha hecho en estos años, ¿no?, con un Osasuna que ha establecido bastante bien en la zona media alta de España. Veremos. Lisi, la verdad es que es un entrenador que prometía bastante, lo hizo muy bien con el Alavés. Con Osasuna yo creo que esta temporada
todo el mundo esperábamos un poquito más, ¿no?, de él. Sí que es verdad que ha tenido buenos partidos, pero en cuanto a resultados estaba quedando bastante corto, y pese a que Braulio ya demostró con Yago Arrasate que es un entrenador que suele tener bastante paciencia y que confía mucho en sus propios proyectos, la paciencia tampoco es infinita, y si Osasuna no acaba de levantar el vuelo, pues también está en peligro su puesto, está claro. Luego, hablando también un poquito del tema del Real Oviedo, ya lo hemos comentado, pero al final, Almada, lo ponemos también en un riesgo bastante alto, Arnau, por el tema de que al final no... O sea, si siguen perdiendo, lo van a echar seguramente. Al final, la liga te permite cambios ilimitados de entrenador. El problema para los entrenadores es que no pueden entrenar a 2 equipos de la liga en la misma temporada por el tema de confidencialidad y tal, pero bueno, que al final se van a llevar su sueldo igual si los terminan despidiendo, así que tampoco es un problema grande para ellos. Un poquito sí a nivel expediente, pero quitando eso. Sí, es que es eso. El tema Almada es que es eso, ya lo hemos comentado, lo comento un poco por encima, no tiene mucho sentido. Además, tampoco, así comentando muy por encima, el tema de la regla esta de que no se pueda entrenar en 2 equipos diferentes, pero si el club propietario le cede los derechos, sí que se puede, o sea, previo pago, sí que se puede, como sería el caso de Almada, que veremos, porque ahora mismo la última información que hay es de Radio Marca Valladolid, que hay complicaciones en las negociaciones porque el Oviedo no acaba de aceptar las condiciones que está poniendo el Valladolid. Veremos si acaba dándose, aunque parece que sí. Pues es una regla que tampoco entiendo, porque es, de todas formas, o puedes entrenar o no puedes, no que haya excepciones de este tipo, pero lo que está claro es que Almada no parece un entrenador que pueda darle la vuelta al Oviedo actual. Dicho esto, será el próximo Guardiola y nada. Seguro, no hay duda. Dicho esto, pasamos con los que estarían en medio alto por el tema del despido, y aquí meteríamos al Girona con Michel y al Mallorca con Arrasate. Al final no creemos que sean muy elevado el tema de que puedan salir, porque si no han salido ya, no creemos que terminen saliendo, porque confían en ellos, pero también está el tema de que si terminan metiéndose mucho tiempo en descenso, al final las directivas tampoco son tontas y seguramente terminen cesándolos. Entonces, por parte, por ejemplo, Michel, al final yo creo que confían bastante en él por el tema de la Champions, y con Arrasate por cómo ha sabido llevar al grupo con el caso de Dani Rodríguez y Jean Virgili. Entonces yo creo que son 2 entrenadorazos que no pasan por el mejor momento con sus equipos, pero al final, Arnau, yo creo que van a continuar. Sí, es lo que dices tú, si han estado en momentos bastante peores, que la cosa pintaba muy mal y no les han echado, me imagino que, salvo que de aquí a 5 jornadas pierdan los 5 próximos partidos y se desenganchen, no los van a echar, porque es eso, son 2 entrenadores que están acostumbrados a estar bastante más arriba en la tabla. Veremos, yo sinceramente creo que tienen mucho menos riesgo que el que tienen otros, no por la situación de su equipo, sino porque se confía bastante en ellos. Luego pasamos también un poquito con los que hemos comentado antes, Real Madrid y Atlético de Madrid. Obviamente por el tema de que Xabi Alonso, por ejemplo, si perdía este fin de contra el Alavés, es que lo echaban. Entonces, sabiendo esta información, ¿quién nos dice a nosotros que si caen, por ejemplo, en octavos de Champions y en cuartos de Copa del Rey, no lo vayan a echar? No, nosotros no somos aquí adivinos, pero vaya, que también la información indica para ello. Y luego sobre el tema de Simeone, con el tema de Apolo y tal, quizá para la temporada que viene, si esta temporada se van con otro nadaple del Atlético de Madrid, al final terminan despidiendo a Ancelotti para hacer un cambio de ciclo. Son 2 cositas que planteamos por aquí que al final nos indican que puede llegar a pasar, pero que son suposiciones. Sí, es eso. A ver, el tema de Xabi Alonso es lo que decías, que la duda ya va a estar ahí siempre, porque si no paran de salir informaciones de que no va a seguir, pues más pronto o más tarde, pues posiblemente pues lo acaben echando, esta misma temporada me refiero, aunque yo ya comenté en el vídeo del Madrid que no creo que sea la solución, pero bueno. Y el tema Atlético de Madrid, rápidamente, pues Simeone ya dijimos que se iría básicamente cuando él quisiese, pero claro, si llega una nueva propiedad que en principio quiere invertir mucho, y ahora mismo el Atlético de Madrid sigue en la misma situación que lleva muchos años, de sí, está tercero o cuarto, está ahí, pero no acaba de dar el paso que en principio Apolo sí que quiere que dé el Atlético de Madrid, pues más pronto o más tarde, pero tendrán que buscar un sustituto que sí que pueda competir de verdad con Barça y Madrid, y buscar también dar un salto en competiciones como la Champions. Y luego ya el último entrenador que creemos que podría llegar a ser destituido esta temporada, que también lo ponemos como
o sea, que es muy difícil que lo echen, es Coudet con el Alavés, porque al final estamos viendo que el Alavés juega muy bien. El problema que le vemos es que le cuesta materializar los puntos. Al final tiene una de las peores plantillas de la liga, por muy buen centro del campo que tenga. Entonces nosotros creemos que al final puede llegar a ser destituido en caso de que haya una complicación a largo plazo, como por ejemplo le pasó al Girona cuando descendió, de que hizo muy buena primera parte de la temporada, pero la segunda vuelta al final fue desastroso. Entonces no descartamos que a Coudet le pueda pasar algo similar, y tampoco tiene un colchón de puntos como para poder permitírselo. Entonces metemos a Coudet también como uno de esos posibles entrenadores a ser destituido. Y ya, Arnau, para finalizar, comentamos los equipos que creemos que no corre peligro para esta temporada como mínimo. Ya veremos si en la próxima temporada cambian de entrenador, pero bueno, que serían Villarreal, Español, Betis, Athletic Club, que mencionamos el tema del caso de Iraola, que muchos aficionados lo están pidiendo, y echar a Valverde la próxima temporada. Luego también estaría el Celta con Giraldez, el Elche con Sarabia, Getafe de Bordalás, el Barça de Flick y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. Creemos que son proyectos bastante consolidados y que no deberían de sufrir los entrenadores para aguantar toda la temporada. Sí, es lo que has comentado tú. En estos casos yo creo que no hay prácticamente ninguna duda, ni por parte de la afición, excepto en el caso del Athletic Club, y sobre todo por parte de la directiva, que al fin y al cabo son los que mandan, y es los que es más importante que confíen en sus entrenadores, como son los casos de todos estos equipos. Y bueno, ya dicho todo esto, poned vosotros por comentarios quién creéis que será el próximo entrenador despedido y a quién pondríais para vuestro equipo si despiden a vuestro entrenador. Obviamente, a ver, si sois del Barça, no creo que echen a Flick, pero si sois del Oviedo y llega Almada, poned vosotros por comentarios si confiáis en Almada o si lo echaríais y a quién pondríais, porque creo que Paunovic ahora mismo no querrá volver, por ejemplo, por mucho que le tengáis en alta estima. Y nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.